Hoy vamos a hablar de la herida que sigue tomando decisiones por ti y vas a descubrir también cómo empezar a sanar para construir relaciones diferentes. Mi promesa es que de esta clase vas a salir lista para identificar esos patrones invisibles que pueden estar guiando de forma silenciosa tus decisiones. Comprenderás por qué tu cerebro tiende a repetir aquello que le resulta familiar, aunque esto te haga sufrir, te rompa, te arrastre. Y descubrirás también cómo pequeños hábitos sostenidos con intención y guiados por Dios pueden ayudarte a construir y a sostener tu nueva identidad. Y quiero comenzar esta clase hermosa haciéndote la siguiente pregunta. ¿Alguna vez terminaste una relación prometiéndote que nunca más volverías a permitir lo mismo? Y con el paso del tiempo terminaste viviendo una historia muy parecida, pero con otra persona. Cambió el nombre, cambió el rostro, cambiaron las circunstancias, pero el dolor parecía conocer perfectamente el camino para volver a encontrarte. Yo les he contado que durante muchos años yo también pensé que se trataba de mala suerte o de que simplemente no había llegado el tiempo de conocer a la persona correcta, a ese príncipe azul que nos pintan desde niñas en las historias. Hasta que un día, chicas, comprendí algo que me transformó la vida y sé que en definitiva, si esta información está llegando a vos es porque tiene el potencial de transformar la tuya. Y esta verdad era que no estaba eligiendo solamente con mi mente consciente, estaba eligiendo hombres desde herida que nunca en mi vida había aprendido a sanar. No sabía cómo hacerlo mejor, así como muy probablemente vos no sepas ahora cómo hacerlo. Se trata de sentir compasión hacia nosotras, pero también de tomar responsabilidad para adquirir ese conocimiento que una vez aplicándolo nos transforma la vida, mis chicas. Y estamos juntas en esto. Esa es la buena noticia. Y ojo, quiero decirte algo muy importante. Esto no significa que seas culpable del daño que otra persona ha decidido hacerte. Cada persona es absolutamente responsable de sus propias decisiones, pero sí significa que hoy, aquí y ahora, puedes hacerte responsable de aquello que sí está en tus manos. Tu proceso, tus hábitos, tu crecimiento, tu relación con tu creador y la mujer que sí decides construir de una forma consciente a partir de este momento. Porque mientras una herida permanezca sin ser atendida, seguirá buscando una y otra vez situaciones en el mundo exterior para confirmar aquello que aprendió a creer sobre sí misma. Y esto simplemente explica por qué tantas mujeres sienten que reviven o repiten el dolor una y otra vez. La buena noticia de todo esto es que no naciste para repetir tu historia. Naciste en realidad para transformarla. ¿Y sabías que Dios, nuestro creador amoroso, diseñó algo dentro de ti para que esta transformación sea posible? Y hoy, juntas, vamos a descubrirlo. Y resulta ser que lo que yo te quiero compartir acerca de ese algo maravilloso que Dios diseñó dentro de ti, lo quiero hacer compartiendo juntas una taza de café, recordando que nos podemos permitir este espacio de presencia, sin prisa, sin correr, sin agitación, eligiendo conscientemente este espacio para nuestro crecimiento y evolución. Y ese algo maravilloso que nuestro Padre creó dentro de nosotras
es que tu cerebro, nuestro cerebro, puede aprender una forma completamente nueva de vivir. De lo que no sanas, tu cerebro lo convierte en un camino conocido. ¿Qué significa esto? Ahora, quiero que imagines que todos los días caminas exactamente por el mismo sendero en un bosque. Al principio apenas existe un pequeño camino, pero conforme sigues pasando una y otra vez, ese sendero empieza a hacerse más ancho, más fácil de apreciar, más fácil de recorrer en automático. Exactamente la misma situación ocurre en nuestro cerebro. Cada pensamiento que repetimos o cada emoción que alimentamos, cada reacción que aprendimos y que practicamos durante años va formando un camino neuronal cada vez más fuerte. Por eso es que cuando vivimos mucho tiempo con miedo al abandono, al rechazo o a la traición, nuestro cerebro aprende a reaccionar como si esos mismos peligros que vivimos en el pasado los estuviéramos viviendo hoy en el presente, incluso cuando la realidad ya cambió. Y esto nos lleva a una conclusión muy fácil de entender, y es que tu cerebro aprendió una forma de mantenerte protegida, y el cerebro tiene una misión extraordinaria y simplemente es mantenerte con vida. Nuestro cerebro es tan poderoso, mis chicas, que no distingue entre una experiencia o un peligro real y una experiencia emocional que trae a la realidad a través de rememorar esa situación que se vivió en el pasado. Así que sí, si una experiencia del pasado te hizo sufrir profundamente, tu sistema nervioso puede permanecer en alerta constante para así evitar que vuelvas a repetir o a sentir ese mismo dolor. Y el problema muchas veces acá, mis chicas, es que al vivir en alerta constante, vivir desreguladas, tratando de controlar, manipular las cosas allá afuera para que salgan de acuerdo a nuestras expectativas, terminamos viendo amenazas donde ya no las hay. Nos predisponemos a los días malos, al peligro, a que todo vaya mal, a que todo tienda a desbordarse, y nos programamos para recibir precisamente eso. Por eso es que una mujer o cualquier persona en general puede sentir ansiedad cuando una persona importante para ella tarda demasiado tiempo en responderle un mensaje, o puede sentir miedo cuando su pareja necesita un espacio. Puede intentar también controlar o manipular una relación, todo con tal de no perderla. Y esto pasa no porque esa mujer quiera hacerlo o quiera vivir todas estas cosas, pasa porque su sistema nervioso aprendió que amar significaba vivir en constante alerta. Y lo cierto, mis chicas, es que durante mucho tiempo esa también fue mi historia. Recuerdo que hubo una etapa de mi vida en la que un cambio en la actitud de la persona que amaba era suficiente para que eso alterara por completo mi paz, mi estado interior. Y así él empezaba a responderme diferente. Yo en mi mente empezaba a crear, a visualizar escenarios que nunca habían ocurrido. Si esa persona guardaba silencio, mi mente empezaba a llenar esos espacios con miedo, con terror, con ideas totalmente caóticas. Y no era la realidad en sí la que me estaba haciendo sufrir. Era la interpretación que mi sistema nervioso hacía de esa situación. Vivía intentando cambiar lo que estaba fuera de mí, porque en el fondo sentía que si lograba cambiar las circunstancias externas, de alguna manera yo iba a encontrar también mi paz. Pero lo cierto, hermosa, es que la paz simplemente nunca me llegó por esa ruta, por ese camino. Y aquí voy a decirte algo muy importante, presta atención, porque
La verdadera transformación empezó el día en que dejé de querer controlar el mundo allá afuera y empecé a permitir que Dios transformara el mundo, el universo que llevaba adentro. Comprendí que cada vez que corría a querer controlar una situación, en realidad me estaba alejando de la grandiosa oportunidad que esconde cada situación de poder descansar en Él, en su presencia. Y justo ahí fue donde poco a poco aprendí algo precioso, y es que la esencia femenina encuentra descanso cuando regresa a su fuente. Y no porque ignore el dolor o porque finja que todo allá afuera en el mundo de las formas está en orden o está bien, sino porque entiende que existe un Padre que ve mucho, mucho más allá de lo que ella por sí misma alcanza a comprender y a ver. Cuando una mujer lleva su ansiedad, su angustia, su carga, su preocupación primero a Dios antes que a sus propios impulsos o a sus amigas o a personas allá afuera, algo dentro de ella comienza a cambiar. Su respiración, su interpretación de la realidad, su biología cambia también. Y cuando cambia la forma en que interpreta la realidad de los hechos que ocurren en el mundo de las formas, pues también cambia la química que su cerebro empieza a fabricar y a producir. Empieza también a disminuir el estado constante de alerta. Su cuerpo deja de prepararse para sobrevivir y comienza poco a poco a sentirse más protegido y más seguro. Esto es a lo que llamamos empezar a regular el sistema nervioso. Es sentir que ya estamos en los brazos de nuestro Padre, que ya no tenemos que huir, ya no tenemos que protegernos, ya no tenemos que luchar constantemente, ya no tenemos que defendernos de nada allá afuera, porque estamos descansando en su paz y Él nos provee la sabiduría, las herramientas, los pensamientos, las palabras y las acciones para empezar a operar desde una nueva identidad que sí lo representa, que sí lo refleja a Él acá en la tierra, y pues eso se ve manifestado en nuestras relaciones, en nuestros vínculos, en nuestros proyectos, en todo aquello que elegimos hacer para autodescubrirnos y dejar una huella bonita acá en el mundo. Y ojo, mis chicas, no significa que nunca más ante ninguna experiencia vayas a volver a sentir miedo, porque sería mentirte. El miedo es parte del videojuego también, pero algo de lo que sí estoy segura es que a partir de ahora, nunca más el miedo va a gobernar sobre ti, como para que sea a través del miedo o operando desde el miedo que tomes tus decisiones que siempre nos conducen al caos, al sufrimiento, a la fragmentación, a la separación y división. Y es justo aquí donde aparece una de las noticias más esperanzadoras que la ciencia, que Dios a través de la ciencia nos ha regalado. Y es la neuroplasticidad. Yo sé que ese nombre puede sonar algo complicado si nunca antes lo has escuchado o no te resulta familiar, pero algo que sí puedo decirte es que su significado es hermoso, así que quédate aquí conectada conmigo para que podamos seguir comprendiendo todos estos temas que nos empoderan. Neuroplasticidad hermosa quiere decir que nuestro cerebro puede crear nuevos caminos durante literalmente toda nuestra vida. Así que no importa durante cuántos años hayas repetido una y otra vez el mismo patrón, las mismas consecuencias, los mismos resultados que te desagradan y no te gustan, o las mismas relaciones que al final terminan rompiéndote y reafirmando esas creencias limitantes a partir de las cuales aprendiste a ver el mundo, porque fue lo que aprendiste. Tampoco importa cuántas veces hayas elegido desde la herida. Lo cierto es que con nuevas experiencias, nuevos hábitos y una práctica constante, tu cerebro puede, y a partir de ahora mismo
está instalando caminos diferentes. Y desde mi fe, creo con absoluta certeza que esto no se trata de ninguna casualidad. Creo absolutamente que se trata de una expresión de la misericordia y de la bondad de nuestro Creador, porque Él no solo quiere sanar nuestro corazón, también nos creó con un cerebro capaz de aprender, renovarse y acompañar ese proceso bonito de transformación. Por eso es que cada vez que decides pensar diferente, respirar antes de reaccionar, orar o hablar con Dios antes de sacar conclusiones en base a tus propias interpretaciones o a los miedos de otros, ir a Dios, agradecer por lo que aún no entiendes, también agradecer por la revelación de esa lección que debemos adquirir o de esa sabiduría a la que debemos ascender para poder comprender el propósito de esa experiencia en nuestra vida y pues obviamente cumpla el propósito que es acercarnos más a nuestro Creador. Y cada vez que decides entrenar tu cuerpo con intención, cocinar con amor para ti, porque te honras, porque te amas, porque te respetas, no solamente estás cambiando tus conductas, hermosa, estás enseñándole a tu cerebro y a tu cuerpo, a tu sistema nervioso, una nueva forma de vivir que es segura, donde puedes estar a salvo, donde ya no tienes que huir más, donde ya no tienes que luchar más, donde puedes estar conectada a tu fuente, a tu Creador, y a partir de ahí empezar a descubrir ese plan que se empieza a revelar, porque ahora es su propósito, es Él obrando a través de ti para que se cumpla su plan en tu vida. Y aquí es donde entra Meta Power Fit, no como un programa de entrenamiento únicamente, sino como un método de transformación radical en tu identidad. Porque no basta solamente con entender tu historia, necesitas, por elección, por compasión y amor a ti misma, necesitas entrenar una nueva identidad. Hay una frase que transformó profundamente mi manera de vivir y dice así: la información que no se practica no transforma. Y lo cierto es que durante muchos años yo fui la primera en comprobarlo. Leía cursos, escuchaba conferencias, lloraba de emoción porque todo para mí tenía demasiado sentido. Pensaba, ahora sí, ya lo entendí, voy a lograr comerme el mundo, voy a transformar mi vida. Pero ¿qué pasaba unos días después? Que pasaba una situación en el mundo exterior que se salía por completo de mi control. Pues seguía reaccionando exactamente de la misma manera, seguía perpetuando, repitiendo el mismo patrón automático. Volví a pensar igual, volví a elegir igual. Y fue entonces donde entendí algo que transformó mi perspectiva para siempre. La mente entiende en un instante. El cuerpo entiende por hábito y repetición. Y esa diferencia lo cambia todo. Muchas veces creemos que porque entendimos una idea, nuestra vida ya cambió. Y fue ahí donde entendí, mis chicas, que el cerebro opera de otra manera. Así que cada vez que repites una acción con intención, tu cerebro empieza a fortalecer nuevas conexiones neuronales. Qué sé yo, te levantas cada día con gratitud, te levantas a hacer tu vacío abdominal, te levantas cantando afirmaciones, palabras que realmente quieres reafirmar en tus experiencias, empiezas a entrenar, empiezas a preparar tu comida con intención. Al inicio vas a hacerlo con resistencia porque no quieres hacerlo, es más fácil hacer lo que ya te resultaba familiar hasta ahora, pero eliges hacerlo aunque no quieres. Eso es lo que va creando ese sendero en el bosque, el hacerlo todos los días, aunque al inicio no quieras, ya después es más fácil, ya después es más llevadero, ya después más bien, es una necesidad, ya forma parte de tu nueva identidad. Y esto no sucede porque un día simplemente te despertaste con más fuerza de voluntad, sucede porque Dios, en su infinita bondad,
Nos diseñó con un cerebro que es capaz de aprender durante literalmente toda la vida. Y la ciencia llama esto neuroplasticidad. Lo cierto es que yo lo veo también como una expresión maravillosa del amor de mi creador, porque Él no nos invita solamente a renovarnos espiritualmente, también nos diseñó con una biología que es completamente capaz de acompañar esa transformación. Por eso creo firmemente que la ciencia y la fe no compiten. Cuando ambas se interpretan y se entienden correctamente, ellas más bien se abrazan, se entrelazan, se complementan. Así es que la ciencia nos ayuda a comprender el proceso y la fe nos aporta esa fortaleza para sostenernos en ese proceso. Y esa permanencia, esa constancia, el hacer las cosas una y otra vez hasta que se convierte en hábito y parte de nuestra nueva identidad, es lo que termina transformándonos. Meta Power Fit es mucho más que un método para entrenar el cuerpo. En realidad el cuerpo fue solamente como esa puerta de entrada al momento presente, a conectarnos primero con nuestro cuerpo, con nuestra fuente, con Dios, con este momento presente, desvaneciéndonos del pasado que ya no podemos cambiar, del futuro que es el resultado final de nuestras acciones sostenidas con intención en el presente. Entonces Meta Power Fit, este método que utiliza el cuerpo como ancla, nos invita a ir más allá. Meta, la etimología de esta palabra proviene del griego, que hace referencia a ir más allá del ego, más allá del mundo de las formas, más allá de la identificación con ese mundo de las formas, más allá del miedo, más allá del patrón, más allá de esa programación adquirida, heredada o aprendida que recibimos, que nos limita a creer y a experimentar esta realidad solamente de una determinada manera, que nos agobia, que nos pone estrechas, que nos hace sentir que no estamos a salvo ni protegidas. Meta Power Fit es esa solución que nació a una problemática colectiva de no sentirnos seguros, de sentir que tenemos que correr, que tenemos que perseguir las cosas, el éxito, que tenemos que perseguir las relaciones a los hombres para que permanezcan, que tenemos que forzar las cosas para que fluyan, y eso al final nos termina desgastando, porque lo sepamos o no, lo creamos o no, da igual, la realidad es una sola. O estamos operando desde un sistema nervioso regulado, desde una sabia gestión de nuestras emociones ante lo inevitable que ocurre en el mundo de las formas, o vivimos desreguladas con un sistema nervioso en alerta constante que simplemente está trayendo inconscientemente más caos, que sigue reafirmando exactamente las mismas creencias, los mismos patrones que nos hemos negado a cambiar simplemente por ignorancia. Aquí simplemente yo te estoy entregando herramientas que a mí en mi propio proceso me han ayudado a trascender y a sanar esas heridas que también estaban ahí limitándome, pero que hoy amorosamente elijo compartirlas con vos. Así que esta clase número 4, además de enseñarte a identificar esos patrones que te están limitando, te invitan a utilizar un método de interpretación de la realidad, un método que también implica el asumir, el practicar nuevos hábitos que te permiten enraizarte en el momento presente, anclarte aquí y ahora, y así dejar de seguir repitiendo inconscientemente un mismo patrón de experiencias, personas, relaciones y situaciones de vida que ya no quieres repetir, que ya estás cansada de repetir. Meta Power Fit es ese método que te ayuda a trascender esos patrones, te ayuda a reinterpretar la realidad para empezar a liberar una bioquímica distinta, te da herramientas como hábitos diarios. Te comparto los hábitos que a mí personalmente me han transformado el sistema nervioso, han transformado mi manera de pensar, de sentir, de percibir la realidad,
Y pues son hábitos que una vez ya establecidos, que ya enraizados en tu sistema nervioso, te van a permitir operar desde esta nueva identidad que se ama, se honra, se valida, se respeta, que sabe que es hija de un creador todopoderoso y que por supuesto le provee todo lo que necesita para cumplir la misión que le ha encomendado. Así que hermosa, quiero decirte algo muy importante. Créeme que no espero a que creas todo lo que te estoy diciendo solo porque yo te lo diga. De hecho, te invito a hacer exactamente todo lo contrario. Pruébalo por ti misma. Porque hay conocimientos que jamás podrán comprenderse únicamente operando desde la lógica. Hay ciertas verdades que solo se revelan cuando se viven, cuando se experimentan. Podría explicarte durante horas cómo cambia tu sistema nervioso cuando eliges entrenar con presencia. Podría hablarte de la serotonina, de la dopamina, de las endorfinas o del factor neurotrófico derivado del cerebro. Por cierto, una proteína que favorece el aprendizaje y la adaptación del cerebro. Todo eso en realidad es fascinante, pero ninguna explicación será tan poderosa como la transformación a la que te va a llevar tu propia experiencia. El día que entrenes, aunque no tengas ganas, vas a descubrir que vas a terminar aún con mucha más paz al final de la sesión que cuando comenzaste. Es ahí donde no necesitarás que nadie te convenza porque lo habrás experimentado por ti misma. El día que elijas respirar antes de reaccionar y sostengas este hábito en el tiempo, no es que solamente lo vas a hacer una vez y ya pasó el cambio. Hermosa, estás eligiendo sostener a partir de ahora una identidad, una nueva forma de ser, de estar en el mundo. Así que si eliges a partir de ahora, en lugar de reaccionar, respirar ante una situación que en apariencia es caótica, cuando esa pausa que te diste al respirar termine evitando una pelea, una discusión que sabes que en el pasado habría terminado en sufrimiento y dolor, créeme que no necesitarás otra prueba. Tu propia vida se convertirá en evidencia. Por eso es que en este programa de Mujer en Esencia realmente no busco que memorices conceptos. Busco, o mi intención más bien, es que los integres, que los encarnes, que los lleves a tu sistema nervioso, a tu cuerpo, a través de la respiración consciente, lo quieras o no. Es que es donde se forja tu carácter, mujer. Aunque no quieras, es que es fácil hacerlo cuando quieres. Eso es realmente sencillo. La disciplina aparece, el carácter se forja cuando estás dispuesta a sostener esas pequeñas acciones, esos pequeños hábitos, aun cuando no tienes ganas. Pero haces con Dios una alianza y le dices: Padre Eterno, yo con mis fuerzas no puedo, pero confío en que tú me las estás proveyendo a partir de ahora. Confío en ti, no en mí, porque eres tú ahora en mí quien vive a través de mí. Porque la transformación no ocurre cuando acumulas más y más información. Ocurre cuando esa información se convierte en una nueva forma. Y esa nueva forma es distinta a la forma en la que vivías antes. Porque cada vez que eliges responder ante una situación externa de una manera diferente, literalmente le estás diciendo a tu cerebro: este es mi nuevo camino, este es mi nuevo sendero. Y hermosa, cada vez que haces eso, no solamente cambia tu biología. Y justo ahí, hermosa, es donde empiezas a fortalecer tu confianza en Dios, en quien te creó, porque sutilmente empiezas a descubrir que su invitación a renovar tu mente no era solamente una metáfora espiritual bonita, es también un principio profundamente compatible con el diseño, la forma en que Él creó nuestro cerebro. Y sin embargo, hermosa, hay algo todavía más profundo, así que quédate ahí sentada hasta el final. Porque puedes comprender perfectamente cómo opera o funciona el cerebro, puedes crear nuevos hábitos, puedes desarrollar incluso disciplina, pero si tu identidad sigue definida por tus heridas, tarde o temprano volverás exactamente al mismo lugar.
Porque no se trata solamente de cambiar lo que haces, se trata realmente de recordar esa verdadera identidad de quién eres en Dios o quién dijo Dios que eres. Así que sanar no se trata realmente de olvidar tu historia, sino simplemente se trata de dejar de vivir siendo gobernadas por ella. Algo que comprendí es que las heridas no sanan o se cierran porque pasa el tiempo. El tiempo sanará o el tiempo lo cura todo, dicen por ahí. Esas heridas realmente empiezan a sanar y a desaparecer cuando dejamos de alimentarlas y empezamos con voluntad propia a nutrir, a desarrollar una nueva identidad. Piensa en esto. Si una herida te hizo creer que no era suficiente, cada decisión buscará demostrar lo contrario. Pero cuando Dios empieza a recordarte quién realmente eres en esencia, todo eso pierde fuerza. Esa mentira ya realmente se desvela. Y cuando esa mentira pierde fuerza, mis chicas, también empiezan a cambiar tus decisiones y ya son más sostenidas y ya son más llevaderas, más fáciles de tomar, porque simplemente ya no eliges desde la herida ni desde el miedo. Empiezas a elegir desde esta nueva identidad que has elegido para ti, que has construido a través de hábitos, a través de comprender esa inteligencia, esa ingeniería tan maravillosa que el Creador colocó en nuestro interior para que al comprenderla podamos reorganizar nuestra experiencia de vida, literalmente. Porque cuando una mujer realmente conoce su verdadera identidad en Dios, deja de negociar aquello que antes aceptaba simplemente por mera necesidad. No porque ahora sea perfecta, sino porque ahora realmente sabe esta mujer cuánto vale delante de su Creador. Cuando una mujer realmente comprende esto, ya no busca que otra persona le dé el valor que ella misma reconoce que su Creador ya le dio desde el principio. Y ahora, para no hacer este video tan largo, que sé que ya me he extendido bastante, pero sé que sin lugar a dudas cada valor que he tenido la oportunidad de aportarte a lo largo del recorrido de esta clase llega y cala directo a tu corazón, porque si esta información llegó a vos es porque estás lista para interiorizarla, digerirla, integrarla y encarnarla a tu experiencia de vida, para que a partir de ahora puedas empezar a disfrutar de una vida más plena, más consciente, menos reactiva, con un sistema nervioso más regulado y experimentando una realidad que reafirma todo ese cambio y ese proceso de transformación tan bonito que estás viviendo y que has venido atravesando a lo largo de este tiempo que estamos juntas. Y voy a regalarte una herramienta práctica, la plegaria de integración te la voy a dejar en otro video, te lo voy a subir a lo largo de este fin de semana para que puedas verla en los próximos días, y recuerdes que lo más importante es la integración, no la información. Y la herramienta práctica que te tengo para hoy, para que lo anotes, es que deseo que hagas con calma algo muy importante. Y no para respondérmelo a mí, sino para que puedas hacerlo con libertad delante de Dios, delante de tu Creador. Y es que le pidas o le agradezcas porque te muestre aquello que quizá durante años no habías logrado ver. Toma un cuaderno y responde estas 3 preguntas, anótalas ahí. No busques la respuesta perfecta, solamente busca la respuesta más honesta. Y es: ¿qué patrón se ha repetido en mis relaciones? Observa tu historia completa, no solamente tu última relación. Pregúntate qué situaciones parecen repetirse una y otra vez. Tal vez descubras cosas como: siempre termino dando más de lo que recibo, me cuesta poner límites por miedo a que me dejen, elijo personas que no están emocionalmente disponibles para mí, intento salvar o cambiar a quien no quiere cambiar, confundo intensidad con amor, tolero faltas de respeto por miedo a quedarme sola, me adapto tanto a la otra persona que dejo de ser yo misma, necesito sentirme elegida para sentir que valgo,
Cuando alguien me ama de manera sana, siento que falta algo porque mi cuerpo estaba acostumbrado al caos. Si alguna de estas respuestas te resonó, no quiero que te juzgues. Quiero que simplemente te abraces, porque realmente reconocer un patrón ya es realmente el comienzo para poder romperlo. Es maravilloso. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Qué emoción aparece cada vez que ese patrón se activa? Las emociones no vienen a castigarte, vienen a mostrarte qué parte de tu corazón necesita más amor, más verdad y más presencia. Quizá aparezcan emociones como el miedo, la ansiedad, la tristeza, los celos, la culpa, la envidia, la inseguridad, un vacío o necesidad de controlar lo que está pasando allá afuera, sensación de no ser suficiente o digna, merecedora. En mi caso, mis chicas, yo les voy a ser sumamente honesta. Durante muchos años la emoción que más aparecía era el miedo al abandono. Yo se los he contado en clases anteriores. Y durante mucho tiempo pensé que ese miedo era provocado por la otra persona. Hoy realmente comprendo que la otra persona solamente activaba una herida mucho más antigua que ya estaba en mí. Y cuando entendí realmente esto, dejé de luchar contra las personas que llegaban a mi vida y empecé a caminar de la mano de mi creador para sanar aquello que ocurría dentro de mí, ya no seguirlo repitiendo afuera, porque ese es el propósito del trabajo que hacemos internamente, trascender esos patrones para cambiar las experiencias que nos van a reafirmar que estamos creyendo internamente. Luego, la tercera pregunta: ¿qué pequeño hábito puedo comenzar hoy para responder de una manera diferente ante lo que no puedo controlar afuera? No pienses en cambiar toda tu vida en este instante. Piensa en una sola decisión que puedas repetir esta mañana y puedas repetirla mañana y pasado mañana y así sucesivamente. Yo te puedo dar algunas ideas como dedicar 10 minutos diarios a la meditación, a la oración, y esto, por favor, antes de mirar tu celular, antes de empezar a compararte, empezar a ver la vida perfecta de otras personas, por favor te lo pido. Te lleva a compararte constantemente y a sentirte insuficiente o que tu vida no vale por lo que ves a tu alrededor. Otra idea: entrenar tu cuerpo con intención, no solo para verte más bonita, sino para fortalecer tu disciplina y liberar estrés, liberar tensión de tu cuerpo que tiende a acumularse cada vez que reaccionas desde el miedo. Luego puedes respirar profundamente antes de responder cuando sientas ansiedad, escribir cada noche 3 motivos por los que estás agradecida, leer diariamente un pasaje de la Biblia o algún libro de desarrollo personal que fortalezca cada vez más tu fe. Aprender, esto es muy importante, aprender a decir no cuando algo no honra tu paz. Luego, caminar unos minutos en silencio, al aire libre, escuchando alguna música de fondo. Elegir conversaciones honestas en lugar de guardar resentimiento, dormir mejor y cuidar tu cuerpo como el templo que Dios te ha confiado. Repetir esto cada mañana, te la regalo esta afirmación. Hoy elijo responder desde la paz y no desde mi herida. Y quiero también, hermoso, recordarte algo, y es que no subestimes el poder de estos pequeños actos. Porque cada vez que eliges un hábito alineado con la mujer que sí deseas ser, estás fortaleciendo un camino nuevo, acá, acá y acá, hacia acá. Con el tiempo esos caminos se vuelven mucho más naturales. Y desde mi fe creo firmemente que cuando tú empiezas a dar esos pequeños pasos y los das con fidelidad, Dios también obra en aquello que ninguna disciplina humana por sí sola puede transformar. Y así es como nace una nueva identidad. Esto no pasa en un solo día, no tienes los cuadritos la primera semana que vas al gimnasio, debes mostrar constancia. La disciplina se forja cuando te presentas una y otra vez aunque no quieras. La motivación viene después, la acción es la que empieza ese recorrido en donde obtienes esa motivación o ese sentimiento de querer hacer las cosas con voluntad o con fuerza de voluntad. Así que, hermosa, si hoy pudieras llevarte una sola idea de esta clase, me gustaría que fuera esta: tu pasado puede explicar parte de tu historia,
pero no tiene autoridad para escribir o definir tu futuro. Esa autoridad pertenece únicamente a Dios. Y lo bonito es que Él sigue formando en ti a una mujer completamente renovada cada vez que eliges con humildad caminar de su mano. Así que no necesitas correr, no necesitas compararte más, tampoco necesitas demostrarle nada al mundo, solo necesitas permanecer, sostener tu proceso y permanecer ahí cerquita de tu fuente. Porque lo cierto es que una mujer que permanece en Dios, esa mujer comienza a pensar diferente, a interpretar diferente, a sentir diferente. Y naturalmente empieza también a elegir diferente. Y no porque la vida deje de presentarle desafíos, sino porque ahora hay una paz tan grande dentro de ella que ningún desafío, ninguna circunstancia ni persona allá afuera pueden arrebatarle. Y ese es mi deseo para ti, que un día puedas mirar hacia atrás y descubrir que aquello a lo que antes llamabas una herida se convirtió por la gracia de Dios en el lugar donde nació tu mayor fortaleza. Te felicito por quedarte hasta el final. Sin lugar a dudas, es hora de integrar. Hasta una siguiente clase y en los próximos días te voy a subir la plegaria de integración para no hacerte el video tan extenso, hermosa. Un abrazo.